Muy queridos hermanos, a Jesucristo le interesa la cantidad. Por ejemplo, cuando dice, la mies es mucha, los operarios son pocos. Pero a Cristo le interesa todavía más la calidad. Y sobre eso trata el Evangelio de hoy, sobre la calidad. Parece que es más importante la calidad que la cantidad, porque Jesucristo está dispuesto a sacrificar cantidad con tal de que haya calidad. Cuando pone todas estas condiciones para ser discípulo de Él, casi parece que estuviera invitando a muchos a que reflexionaran bien y quizás dieran un paso atrás. No que quiera perderlos, sino que quiere ganarlos de verdad. Y por eso para Cristo tiene primacía la calidad. La calidad es más importante que la cantidad porque la calidad genera cantidad. Decía el Papa Pío XII, el mundo está lleno de sacerdotes y a veces cuesta trabajo encontrar un discípulo de Cristo. Palabras duras con las que un papa nos exhorta a nosotros, sacerdotes, pero que tienen una aplicación proporcional para todo el pueblo de Dios. Otros han dicho, Jesucristo con 12 apóstoles incendió con fuego del amor de Dios al mundo entero. ¿Nosotros cuántos somos? Y muchas veces este cuestionamiento se hace más agudo cuando pensamos en los graves problemas, las verdaderas lacras que tienen nuestros países. ¿Cómo es eso que en países de mayoría católica sucedan escándalos de tantas muertes, torturas, desapariciones, fosas comunes, cárteles del crimen? Y eso sucede en países donde abunda la fe católica. Es decir, mucha cantidad, pero parece que falta verdadera calidad. Es la primera idea que quería compartirles hoy. ¿Y en qué consiste un discípulo de calidad? Es decir, un verdadero discípulo. El Evangelio de hoy nos da pistas. La primera pista es que el verdadero discípulo, el discípulo de calidad, es una persona que prefiere a Cristo. Preferir a Cristo significa tenerlo como prioridad, pero como eso suena un poquito abstracto, vamos a decir que preferir a Cristo es tenerlo en cuenta en nuestras decisiones. Y cuanto más importante sea la decisión, más importante debe ser el lugar que Cristo tiene en ella. A veces se encuentra uno personas que preguntan, ¿por qué a mí me pasa esto? Yo no le he hecho mal a nadie y sin embargo tengo esta enfermedad, tengo este problema en el trabajo, tengo este problema en mi familia. Me han salido unos hijos rebeldes, tengo muchos problemas con mi pareja, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué Dios me trata así? Incluso a veces se elevan voces que le echan la culpa a Dios, responsabilizan a Dios. Por supuesto, el primer paso es escuchar a la persona que está atribulada. Pero cuando la persona se deja hablar, entonces uno le pregunta, ¿qué lugar tuvo Dios en esa decisión que tomaste? Antes de que te metieras en ese negocio, antes de que afianzaras esa amistad, antes de que se volviera tan seria esa relación con tu novio, antes de todo eso, ¿qué lugar tenía Dios? ¿Qué lugar le diste a Dios en esa decisión? Y a veces la respuesta humilde, bajando la mirada, es, yo no pensé en eso. Simplemente ese muchacho me gustaba mucho, yo sentía que le caía muy bien, la pasábamos muy bien, además tenía brazos largos. ¿Qué tiene que ver los brazos largos? Pues hombre, para un selfie bien tomado, tiene que ser de brazos largos. Los bracicortitos no quedan, no sale bien el selfie.
Entonces, si tú tomaste criterio de noviazgo con los brazos largos, si tú tomaste criterio de negocio, que era una persona muy agradable, si tú tomaste como criterio de carrera, que eso es lo que da más plata, si no entró Dios como criterio en tu vida, fíjate que luego es una inconsistencia que le estemos echando la culpa a Dios de muchas cosas. ¿Por qué Dios permite que los niños mueran de hambre? Pues mira, no le eches tan rápido la culpa a Dios. Alguien decía que en el vecino país de Estados Unidos, de América, 1/3 parte de los alimentos preparados se pierden, 1/3 parte. Estamos hablando de toneladas y toneladas de alimentos que se desperdician todos los días. De domingo a domingo se desperdician alimentos. Entonces no le echemos la culpa a Dios a muchas cosas que no la tiene. Por eso el primer criterio para ser un discípulo de calidad es que la persona le dé prioridad a Dios. Y darle prioridad a Dios se manifiesta en que es el criterio de decisión. Pero un momento, si es el criterio de decisión, quiere decir que está por encima de los criterios de otras personas. Normalmente nuestros papás nos dan buenos consejos, normalmente. Pero les voy a confesar algo que tiene que ver con mi vocación como sacerdote. Mi mamá, que Dios tenga en su gloria, era una mujer piadosa. Era una de esas señoras que van con mucha frecuencia, en largos periodos de su vida, todos los días a la Santa Misa. No le podía faltar el rosario y sus distintas devociones. Tenía además una gracia especial, un don de Dios para aconsejar. Era una persona definitivamente muy convencida de su fe. Y sin embargo, cuando empezó a surgir el tema de mi vocación religiosa, sabiéndose que yo estudiaba en la universidad y que me iba muy bien en lo que estaba estudiando, en mi caso era física y matemáticas, mi mamá se opuso. La piadosísima señora María del Socorro Ferrer de Medina se opuso a que su hijo fuera sacerdote. Parece que la oración que ella hacía era: Señor, dale hijos sacerdotes a todas mis amigas. Entonces, ¿qué pasa? Siendo mi mamá una persona tan bella, una persona que por supuesto yo amaba y amo entrañablemente, fíjate que ahí hubo que preferir a Cristo. Ella no quería que yo diera este paso. Luego cambió radical y totalmente, y se convirtió en la aliada número 1 de este servidor de ustedes. Pero ella al principio se opuso. Y el día que yo salí de mi casa para el convento de los dominicos, 27 de diciembre de 1984, hace casi 35 años, mi mamá no se despidió de mí porque no estaba de acuerdo con eso. O sea que hay un momento en el que hay que pasar por encima de la decisión de la mamá si la mamá no está tomando la decisión según Dios. Los sumos sacerdotes tenían una gran autoridad. Pero cuando los sumos sacerdotes empezaron a decir: no prediquen la resurrección, eso se lo dijeron a los apóstoles, pues Pedro y Juan dijeron: momentito. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted puede tener mucha autoridad, pero no es así como usted dice. Entonces, el primer criterio es tomar a Cristo como criterio. Que Cristo sea el criterio. Y eso tiene un corolario, y el corolario es que si alguna persona, por entrañable y cercana que sea, me quiere apartar del querer de Dios, entonces no se le hace caso. Ese es el primer criterio. El segundo criterio está dado en esto que dice Cristo. Para ser discípulos de calidad necesitamos una segunda cosa. Hay que cargar la cruz. Para nosotros la palabra cruz está asociada con el corazón de nuestra fe, y eso tiene que ser así, por supuesto. Pero la palabra cruz, ¿a qué sonaba en la época de Jesús? Sonaba a lo más humillante, a lo más espantoso, a lo más cruel, a lo más repugnante que se podía pronunciar en público. La cruz no solamente era el medio de tortura más pavoroso,
sino que también era el más público y humillante. Y Cristo no utiliza otra palabra sino esa para referirse a lo que implica ser discípulo suyo. Esta recomendación o exhortación de Jesucristo nos obliga a hacer una pequeña consideración sobre qué es la cruz, porque creo que es una palabra mal entendida. Una persona que está padeciendo una injusticia, por ejemplo, maltrato del esposo alcohólico, entonces dice con cara de resignación: bueno, esta será mi cruz. Quizás ahí hay un malentendido. Las cosas no van en ese sentido, así no es. Entonces la persona dice: esa será mi cruz. Un momento, hay que entender bien. Si la palabra cruz significa esa especie de sufrimiento. A mí no se me olvida que uno de los filósofos que ha tenido mayor impacto, incluso en gente que no sabe que lo sigue, es un filósofo anticristiano. Precisamente tiene una obra que se llama El Anticristo. Ese filósofo se llamaba Federico Nietzsche. Federico Nietzsche vivió a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y murió en condiciones absolutamente deplorables. Él perdió la razón, cosa que en sí misma es un drama, porque el filósofo quiere tener la razón y él al final la perdió. Federico Nietzsche se burlaba de manera muy ácida sobre el cristianismo. El odio principal de Nietzsche no era contra los cristianos, sino contra el platonismo. Él decía que el gran desastre de la filosofía había empezado con Sócrates y con Platón, y sobre todo ese desastre era máximo en el tiempo y con las palabras y escritos de Platón. ¿Por qué? Porque Platón habló de las ideas. Platón habló de la verdadera justicia a la que tenemos que aspirar, de la verdadera belleza que debemos buscar, del verdadero amor que debemos perseguir. Platón hablaba del mundo de las ideas. Simplificando las cosas, porque esto no es una clase de filosofía, podemos decir que Platón le daba muchísima importancia a lo que llamamos el deber ser, cómo deberían ser las cosas. Para Nietzsche, esa expresión es lo peor que se le puede decir a la mente humana, porque cuando tú empiezas a hablar de cómo deben ser las cosas, entonces proyectas, lanzas, mudas tu corazón al deber ser y tratas toda tu vida de ser lo que debería ser. Y para Nietzsche ese es el peor desastre de la vida humana, porque la vida humana hay que dejarla fluir y alcanzar plenitud y fuerza. Y cuando el hombre simplemente deja fluir la vida, se hace menos preguntas y toma más decisiones, entonces ya no es un hombre, ya es un superhombre. Y es lo que proponía Nietzsche. Entonces Nietzsche se oponía vigorosamente al platonismo y él consideraba que el cristianismo, lo que usted y yo tenemos, era algo así como un platonismo aguado, un platonismo de baja calidad. Es decir, que ser cristiano es ni siquiera ser detestable, es ser despreciable, que es peor. Entonces para Nietzsche, todo este lenguaje de la cruz, sobre todo el lenguaje de la cruz, era la cosa más asquerosa. Me perdonan porque es un lenguaje blasfemo, pero era la cosa más asquerosa que se podía decir, porque el lenguaje de la cruz es el lenguaje de los esclavos. Él habla de la moral de los señores y la moral de los esclavos, y la moral de los esclavos es la moral de los cobardes. Como el tipo no es capaz de defenderse, entonces perdona. Oiga esa frase de Nietzsche. Como no es capaz de defenderse, entonces perdona. Como no es capaz de vengarse, habla de misericordia. Como no es capaz de hacer valer su derecho, habla de la cruz. Ese es el lenguaje de Nietzsche, que murió detestando y escupiendo todo lo que fuera cristiano. Bueno, entonces ya te das cuenta que el tema de la cruz es un tema mayor, es un tema muy importante y hay que saber entenderlo. Cuando nosotros hablamos de la cruz, nosotros no estamos hablando de lo que Nietzsche criticaba. Nosotros estamos hablando de algo muy diferente. ¿En qué consiste este tema de la cruz? Pues resulta que la cruz tiene su diccionario en el mismo Cristo. Cristo es el diccionario de la cruz. Cristo nos enseña qué es la cruz. Y lo más importante y lo más bendito de la cruz es que el misterio de la cruz no termina con la muerte. La muerte es misteriosa, pero el misterio de la cruz es un misterio que atraviesa el umbral de la muerte. Porque el crucificado, mostrando además las señales de su cruz, se presentó resucitado.
O sea que por lo pronto una de las claves de la cruz es que la cruz es fecunda. Y eso jamás lo tuvo en cuenta el filósofo Friedrich Nietzsche. Nunca tuvo en cuenta ese detalle, que la cruz es fecunda. Y cuando una persona simplemente se resigna ante la injusticia, sea injusticia en el matrimonio, sea injusticia en la familia, sea injusticia en la ciudad, sea injusticia ante la corrupción, sea injusticia en el país o en el mundo, la persona que se resigna ante la injusticia no debe decir, porque también está blasfemando, que eso es cruz. La resignación en el sentido de simple pasividad ante la injusticia no es la cruz. Bueno, alguien podría decir, bueno, pero Cristo en la cruz, dice la primera carta de Pedro, como cordero llevado al matadero, estaba simplemente sufriendo. Entonces parece que solamente estaba padeciendo y pasándola muy mal. Entonces, ¿dónde está el hecho de la superación de la injusticia? Te repito, el misterio de la cruz es más grande que el misterio de la muerte. El misterio de la cruz no termina con el hecho de la muerte. Si tú eres un materialista, entonces, si tú crees que todo termina con la muerte, evidentemente no le encontrarás sentido a la cruz de Cristo. Pero déjame decirte que tampoco le encontrarás sentido a ningún sufrimiento, porque el hecho de que tú te salgas del ámbito de la fe no le da respuesta a las preguntas que la fe responde. Salirte de la fe no responde preguntas. Salirte de la fe en concreto no resuelve los problemas del sufrimiento. El misterio de la cruz es más grande que el misterio de la muerte. Y cuando Cristo habla de tomar nuestra cruz, no nos está invitando a la simple resignación, sino nos está invitando a una especie de aceptación, pero de aceptación que es fecunda. O sea que hay claves para reconocer la cruz. ¿Cuál es la cruz que te toca a ti? ¿Cuál es la cruz que me toca a mí? Hay claves para reconocerla. Y una de las claves es que la cruz es fecunda. Entonces, volviendo al caso de la mujer que padece, que el esposo es borracho y la maltrata y dice, esa es mi cruz, la pregunta que uno debe hacerse es, oye, espera un momento, ¿cuál es la fecundidad? Es decir, ¿cuál es el fruto que produce tu resignación frente al alcoholismo y la violencia de tu esposo? Tu esposo es alcohólico, dilapida los bienes del matrimonio y la familia, además te maltrata. ¿Qué bienes salen de ahí? Ninguno. Entonces esa no es la cruz. Si estamos hablando de esterilidad, de sufrimiento estéril, esa no es la cruz. La cruz incluye sufrimiento, por supuesto la cruz incluye sufrimiento, pero es un sufrimiento fecundo. Y si no aparece fecundidad en el sufrimiento, esa no es cruz. ¿Y hay sufrimiento que sea fecundo? Claro que hay sufrimiento que es fecundo. Por supuesto que hay sufrimiento fecundo. ¿Puede dar ejemplos de sufrimiento fecundo? Con mucho gusto. Ejemplo de sufrimiento fecundo es el perdón, la reconciliación. La reconciliación es extraordinariamente fecunda. Ustedes saben que algo que une a este hermoso llamado país de México con mi país de origen, que es Colombia, es que tristemente ustedes y nosotros conocemos bastante de violencia. La violencia que se ha ensañado sobre mi país ha sido sobre todo violencia de guerrillas y de paramilitares. Y yo he visto unas escenas impresionantes de perdón y de reconciliación. Impresionantes. Y uno se da cuenta la fecundidad que tiene el perdón. Personas que perdieron familiares por la violencia de la guerrilla y luego se han organizado encuentros, algunos por parte del gobierno y muchos por parte de la iglesia. Encuentros entre victimarios y víctimas. Y tú sabes lo que es una persona ver a los que atacaron al papá, a la mamá o al hijo. Tú sabes lo que es saber que esa persona es responsable de eso y poder pronunciar las siguientes palabras: me duele y me dolerá hasta el último día lo que usted le hizo a mi hijo. Me duele profundamente. Pero yo no quiero más violencia en este país. Y yo no quiero daño para usted, porque el daño que usted sufra no va a resucitar a mi hijo. Por eso, y porque soy creyente, yo quiero que sepa que yo lo perdono. Y rompe la gente a llorar. Y hay abrazos, hay fecundidad. Entonces, una de las
características básicas de la cruz es que siempre tiene fecundidad. Si una persona se esfuerza y renuncia a muchas, pero muchas cosas, por darle la mejor educación posible a sus hijos, esa persona está sufriendo. Y si ha tenido que privarse de muchas cosas, incluso poniendo a veces en peligro su salud, ha sido un sufrimiento duro, prolongado de muchos años. Pero gracias a Dios esos hijos se han podido educar muy bien. Gracias a Dios se ha asegurado un futuro para ellos. Gracias a Dios por el camino que cada uno escogió, están bien. Se puede decir que están bien. Hay una reunión familiar. Ese papá ve el fruto de años y años de privaciones y de esfuerzos. Puede decirse que tiene un sabor de Pascua esa reunión. Esas reuniones en que uno alcanza a ver cuál es el fruto de su sufrimiento. Ese papá que ve que después de años de tantos esfuerzos, ahí están sus hijos, con sus parejas, con sus hijos que ahora son los nietos de él. Y se reúne la familia y se sienta esa alegría y ese abrazo. Eso sí es. Es sufrimiento, pero sufrimiento fecundo. Como no podemos extendernos más, quedémonos con 3 características de la cruz. La cruz es algo que nos va a visitar a todos. La cruz es algo que incluye sufrimiento real y a veces incomprensible, pero es un sufrimiento que finalmente da fruto. Por lo menos esas 3 características tenemos que recordar. Todos padeceremos algo de cruz, ya sea por la muerte, por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido o por todas las anteriores. Vamos a tener cruz, todos vamos a pasar por la experiencia de la cruz. Y por favor eduquen a sus hijos para que también ellos no se descontrolen cuando llegue el sufrimiento. La vida no va a ser siempre amable, la vida no va a ser siempre grata, la vida no va a ser siempre rosada, burbujas rosadas de amor, de ternura. Es muy importante que sus hijos conozcan que hay mucho dolor en el mundo y que algunas veces hay que enfrentar ese dolor de frente y que ese enfrentamiento muchas veces también produce dolor en nosotros. Entonces la cruz nos va a visitar a todos. La cruz es verdadero sufrimiento, sufrimiento que a veces supone que excede mi capacidad de procesamiento de datos. Tú tienes un cerebro maravilloso que procesa datos, pero tu cerebro a veces no va a entender por qué pasa esto, por qué me sucede esto. En ese momento de perplejidad es necesario no detenerse. En mi propia familia tengo varios ejemplos de eso. Ahora mismo mi padre, que ya tiene sus 87 años de edad, él vive todavía y ha tenido una gran cantidad de sufrimientos por sus condiciones de salud, que está muy deteriorada a esa edad por distintas razones. Es terrible lo que a veces le ha pasado a mi papá, es muy fuerte, y a veces está la situación de que el analgésico no le sirve, que el analgésico tiene efectos colaterales. Y uno dice, es sufrimiento muy fuerte, pero yo tengo el testimonio de la manera como él sufre. Él me da clases a mí, mi papá me enseña a mí. Hablo con él y estas son las frases que me dice. ¿Dónde estás?, me pregunta. Estoy en el aeropuerto, voy a viajar para Chihuahua para una misión. ¿Otra vez te vas de viaje, hijo? Sí, otra vez salgo de viaje. Bueno, pues qué bien que sigas las instrucciones del que te manda. Así empieza el discurso de mi papá conmigo. Qué bien que siga las instrucciones. Y no se te olvide, estas son las palabras de mi director espiritual, que es mi papá, en cierto sentido. Mira lo que me dice. Y no te preocupes, que si te toca algo fuerte, algo duro, ten presente que Él paga mejor que nadie. Tú escogiste el mejor empleador. Él tuvo 4 hijos. Escogiste el mejor empleador. Así que vete tranquilo. Me haces falta aquí, pero vete tranquilo a tu misión. Y así con cada viaje que yo hago. Ese es mi papá. Entonces le pregunto, ¿y tú cómo has estado? Pues no ha salido bien esto de la operación. Este posoperatorio está muy doloroso, está muy complicado. No te niego que es muy terrible. Pero hazme un favor, me dice él. Hazme el favor de orar por mí, para que yo viva con amor y con alegría este sufrimiento. Ese es mi papá. Eso es lo que hace la cruz en una persona. Entonces, pues con esos maestros uno tendrá que aprender. Alguna vez uno tendrá que aprender.
Entonces a todos nos va a llegar la cruz, a todos nos va a llegar el sufrimiento. Y a veces es un sufrimiento que no se entiende. Pero acuérdate que lo que se dice en teología se dice también en la vida. Así como tu cabeza no tiene tamaño suficiente para comprender todo lo que es Dios, así también tu cabeza no tiene tamaño suficiente para entender todo lo que viene del sufrimiento. Volvemos al tema original, calidad. ¿Cómo adquiere uno entonces calidad de discípulo? Primera recomendación, Cristo como criterio. Incluso por encima de mi esposo, de mi hijo, de mi novia, de mi amigo. Sí, por encima de todos. Segundo criterio, aceptar la cruz. ¿Por qué? Porque el sufrimiento llegará a todos. Segundo, el sufrimiento va a ser superior a lo que puede procesar mi cerebro. Y tercero, lo importante es que ese sufrimiento sea sufrimiento fecundo. Y entre paréntesis, ¿y qué debo hacer con el sufrimiento injusto? Luchar. Yo tengo que empeñarme en luchar contra la injusticia. Nosotros no podemos resignarnos a que mi país es corrupto. Entonces, como es corrupto, nací en un país corrupto, moriré en un país corrupto. No, señor. Cada uno según sus posibilidades, cada uno desde su propio frente ha de luchar contra lo que hay que luchar. Y ustedes saben que hay muchas herramientas para luchar contra lo que hay que luchar. No vamos a dar aquí clases de democracia, de civismo y de política. La tercera recomendación y última en esta ocasión, la tercera recomendación para ser discípulos de calidad es la que aparece al final. Cristo dice aquí, si alguien quiere construir una torre, si alguien quiere hacer una batalla, esas dos imágenes no son al azar. Esas dos imágenes son preciosas, son dos imágenes que describen la vida cristiana. La vida cristiana es como una construcción en la que hay que poner muy bien las bases. San Pablo dice, el cimiento ya está puesto y es Cristo Jesús, pero hay que hacer una torre. Tu vida cristiana es una construcción, hay que poner muy bien las bases. Y tu vida cristiana es una batalla, porque hay tres enemigos clásicos que siguen siendo enemigos: el demonio, el mundo y la carne. O sea que hay que dar la batalla. Entonces, según nos enseña Cristo, la vida cristiana es edificación y la vida cristiana es batalla. Pero Cristo nos dice algo importantísimo para ser discípulos de calidad. ¿Qué nos dice? Nos dice, piense, haga cuentas. Haga cuentas. No riñe con la confianza en la providencia hacer cuentas sobre el futuro cuando se trata de edificar la vida en el Espíritu o de dar la batalla para darle la victoria a Cristo. Piense. Entonces, tres características de calidad en los discípulos. Primera característica, el discípulo de calidad le daba la prelación, el primer puesto a Cristo, y lo toma como criterio. Segunda característica del discípulo de calidad, abraza la cruz, sabiendo que a todo el mundo le llegará sufrimiento, pero toma un sufrimiento fecundo. Tercera característica de calidad del discípulo de Cristo, piensa. ¿Y usted por qué insiste en pensar? Solo le voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es el problema de las bodas. En mi país tenemos un problema serio con las bodas. Yo honestamente espero que México esté mejor que Colombia, porque en mi país está gravísimo el tema de las bodas. ¿A qué me refiero? A que la gente, empezando por las jovencitas, usted sabe que las jovencitas tienden a ser bonitas, aunque hay excepciones. Bueno, el hecho es que las jovencitas tienden a ser bonitas. Entonces la jovencita empieza a soñar y soñar. ¿Con qué sueña? ¿Con la vida del hogar? No. Sueña ¿con la qué? Con la boda. Ese es el problema que tenemos en Colombia. Y eso está gravísimo. Que ponen toda su atención en la boda, los adornos, la recepción, los músicos, el baile, la luna de miel. Incluso desde el punto de vista económico es un desastre lo que sucede. Ojalá este país esté mejor. Pero qué cosa tan terrible lo que está pasando en Colombia, que esas muchachitas, tengo que aprovechar para hablar así porque como no estoy en Colombia, entonces puedo decirlo de Colombia. Después cuando me vaya para otro país voy a hablar de México. Oiga, y está uno, y uno mira cómo preparan esa boda, y entonces vamos a gastar en esto, y vamos a dar este regalo, y vamos a reunirnos en la recepción en el hotel más costoso, y gastan, y gastan, y gastan, y dice uno, por Dios, pero es que no caen en cuenta de todo lo que van a necesitar después.
O sea, ¿qué le está faltando a esas muchachitas hermosas, a esas colombianitas jovencitas, bellas? ¿Qué les está faltando? Dirían los antiguos españoles, seso. Les está faltando pensar. Si usted va a llevar su vida cristiana como casada, ¿cierto? Casada no es boda, la boda es un día, uno. Usted se va a casar, ¿cuántos días va a durar casada? Hartos, muchos. Entonces no piensen un solo día, piensen hartos días. Eso se llama pensar. Entonces si usted piensa, si no solamente siente, porque hay gente que solamente siente, me siento bien, yo siento que ese es mi hombre, yo siento que me quiere mucho, tiene muchos detalles, siempre me lleva al restaurante más caro. ¿Y cuál es el problema? Que el tipo está completamente sobregirado en el banco, pero me lleva al restaurante más caro. Entonces ella se guía por lo que siente. ¿Y qué nos dice Jesús? Dice, sientan mucho. No, ¿qué fue lo que dijo? Piensen qué es lo que van a hacer. Entonces usted tiene que pensar. La gente no está pensando, y le doy solamente el ejemplo de la boda. Se concentran en la boda y ese día yo voy a estar hermosa, voy a estar como nunca. Y efectivamente, nunca vuelven a estar igual de bonitas. Eso es verdad. Nunca vuelven a estar igual de bonitas. Por eso un niño pequeño estaba mirando el álbum de fotos en la casa y le dice a la mamá, ¿y esta quién es? Y era la mamá. Nunca vuelven a estar. Entonces piense, su modelo de vida cristiana se llama matrimonio, porque usted dice que se quiere casar, que usted se casa, porque yo me quiero casar, así me muera de eso, me quiero casar, me caso porque me caso. Pues ya que usted insiste en que se va a casar y ya de que dice que se casa porque se casa, piense bien. Piense si ese es el tipo o la tipa. Piense qué corazón tiene, porque es que en los noviazgos no se están conociendo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se conocen en el noviazgo? La razón es muy sencilla. Es un problema que se sitúa en el cristalino. Resulta que el cristalino del ojo humano no puede enfocar demasiado cerca. Entonces, si se están besando a toda hora, entonces no se ven. De tanto estarse bésese, no se ven. Porque el cristalino no enfoca. Por eso, pare los besos. Para que pueda verlo. Y ahí le ve la cara de truán que tiene. Entonces ya dice, ahora sí sé. Y después de que ya vea, piense qué es lo que está haciendo. Y el último ejemplo del pensar, que es otro dolor, ese no solamente lo veo en Colombia, lo veo en muchísimos países, creo que pasa también aquí. Papás escogiendo colegio, ay Dios mío, no, eso es de morirse de tristeza. Tiene que ser un colegio donde les enseñe, inglés se da por hecho, por supuesto tienen que enseñarle inglés. En la casa no saben ni hablar el español, pero que hable inglés. Tiene que saber hablar inglés y que hable chino. Mire, el que no aprenda a hablar chino va a tener problemas, se acordarán de mí. Seguramente se muere primero el padre Héctor, detrásito voy yo. Pero entonces, después de que nos hayamos muerto a nosotros, quedan los hijos de ustedes. Y los hijos de ustedes es bueno que sepan chino. Entonces los papás empiezan a buscar colegio. ¿Con qué criterio? Tienen que enseñarles chino, tienen que enseñarles inglés, hartos computadores, muchas matemáticas, hartísima programación, muchas cosas. Tiene que ser un colegio con bachillerato internacional, un colegio súper costoso, un colegio donde todos son ateos y se drogan, pero tiene un nivel académico impresionante. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en muchos países? Yo lo llamo la epidemia de los papás deslumbrados. Se dejan deslumbrar. Y este es el colegio que tiene set de cine. ¿Tienen todo un estudio de cine en el colegio? Sí.
para que los muchachos puedan desarrollar sus capacidades artísticas. Impresionante, impresionante. Este colegio tiene un gimnasio que usted no había visto en el mundo entero. Tiene una piscina. Tiene una montaña y luego tiene un abismo. Y la gente se queda asombrada y son los papás deslumbrados y no se preguntan por lo más importante: ¿qué va a pasar con el corazón de mi hijo? ¿Qué va a pasar con la fe de mi hija? Entonces yo he visto señoras, gracias a Dios, señoras de rodilla resistente, que rezan y rezan. Señora, la veo siempre aquí en misa. ¿Usted por qué reza tanto? No, porque mi hija perdió la fe. ¿En dónde perdió la fe? En el colegio donde yo la metí. ¿Ve? Y entonces es una hija que ya sabe negar a Dios en 4 idiomas. There's no God. ¿Ve? Ya aprendió, ya sabe cómo decirlo. Entonces dése cuenta, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Piense, ¿qué va a pasar con su hijo ahí? ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Dios le dio un don que se llama una cabeza pensante. Úsela. Discípulos de calidad, hemos terminado. Hemos logrado sobrevivir a la homilía. ¿Cuáles son los discípulos de calidad? Los discípulos de calidad tienen 3 características. Primera, toman a Cristo como criterio supremo. Segunda, abrazan la cruz, pero es siempre una cruz fecunda. Y tercera, piensan, miran hacia el futuro, porque se dan cuenta que no pueden vivir al golpe de las circunstancias, ni al golpe de la opinión pública y de lo que esté de moda. Hermanos, ¿por qué Cristo nos habla así? Porque nos ama. Cristo nos ama. Cristo te habla así porque te ama, porque quiere que de verdad, tu vida sea limpia, hermosa, llena de paz, llena de gozo que Él te da. Entonces no te equivoques, no nos equivoquemos y seamos de verdad discípulos de calidad. Amén.